¿Qué tal? ¿Cómo les va? El domingo pasado hemos comenzado, como lo hemos dicho la otra semana, este tiempo de preparación. Estamos en camino hacia la Navidad. Justamente hoy faltan 20 días para la Navidad. En la Nochebuena, el 24-25, celebramos ese gran acontecimiento que es la venida de nuestro Señor Jesucristo a través del seno virginal de María. Y para eso este tiempo que fue desde el domingo pasado hasta el 24, este tiempo en la iglesia, en la liturgia, se llama Adviento. El Adviento, que es una palabra del latín, quiere decir venida, el que va a venir. Hay que prepararse para el que va a venir. Y el que va a venir, es el Señor Jesucristo. Es el Señor que viene. Por eso debemos prepararnos espiritualmente. Mucho más que como lo hacemos para preparar nuestros encuentros familiares, que son muy importantes, la fiesta, la alegría, porque sabemos que viene Jesús. Eso tiene que quedar claro. Nos reunimos, celebramos, nos encontramos juntos, la familia, vienen de afuera, los familiares que se ven poco, o vamos para la casa de ellos, momentos felices de reencuentro familiar, porque nació Jesús. El que produce esa unión, ese encuentro, es Jesucristo el Señor. Pero la propuesta en este camino del Adviento, la propuesta que nos hace el Señor, Él nos lo dice la palabra de Dios, ¿no? Nos dice el mismo Jesús. Nos dice primero una advertencia, y que tenemos que tener muy en cuenta. Dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No basta, dice Jesús, con decir Señor, Señor, y ya está, sino que hay que cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo va a decir el mismo Jesús. ¿Cuál es esa voluntad de Dios que tenemos que cumplir nosotros? No basta con golpearnos el pecho, como decimos vulgarmente, sino que hacer lo que Dios quiere que hagamos, cumplir con su voluntad. ¿Y sabe cuál es la voluntad de Dios? Dice que es escuchar lo que acabo de decir, dice Jesús. Así todo el que escucha la palabra que acabo de decir y la pone en práctica, entonces la primera cosa, la primera recomendación es poner en práctica la palabra de Dios, lo que escuchamos. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando uno pone en práctica la palabra de Dios, entonces ama a Dios y al prójimo como a uno mismo. Es lo que nos dice Jesús, lo que nos va a decir Jesús en la pasión, en el momento, ámense unos a otros en la última cena, como yo los he amado a ustedes. Ese es el mandamiento grande, importante, amar a Dios y amar al prójimo. Por eso, en este camino del Adviento, en esta preparación hacia la Navidad que vamos, en estos 20 días que tenemos por delante, la propuesta es hacer la voluntad de Dios, escuchar la palabra y practicarla. Eso es lo que Dios quiere. Miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios del Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse con un hombre sensato. La sensatez es muy interesante, porque a veces falta entre nosotros la sensatez. Dice, a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. La primera cosa, edificar sobre algo sólido, firme, la casa sobre la roca. Dice Jesús, cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos, sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Cuando el cimiento de una casa es firme, sólido, entonces vienen los vientos, la lluvia, la tormenta, se podrá mover, pero no se derrumba. Ese cimiento sólido, esa roca firme, donde nosotros tenemos que construir nuestra vida, es Jesucristo el Señor. Y esos vientos, esas tempestades, esas tormentas, esa lluvia, son las dificultades de la vida. Son las cruces de la vida que a veces nos hacen tambalear, que nos sacuden enormemente, pero nos mantenemos firmes en la fe, porque nuestra fe está basada en Jesucristo el Señor, que es la roca firme. El hombre sensato. Primera cosa,
La invitación en este tiempo del Adviento es hacer la voluntad de Dios. No solo decir Señor, Señor y golpearse el pecho, sino que hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice Jesús, es como aquel hombre sensato que construye su vida, su casa, sobre algo firme. Y esa firmeza es la roca, Jesucristo el Señor. Lo contrario de eso, que nosotros tenemos mucho de eso, lo atamos con alambre, muy dicho argentino, ¿no? Así nomás, después vemos, hagámoslo así, después vemos, ¿no? Ese es el insensato. Dice Jesús, en cambio, al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica, puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Lo contrario del sensato es el insensato, aquel que ata todo con alambre, aquel que agarra las cosas con alfileres o después vemos. Muy típico argentino, después vemos cómo hacemos. Y a veces construimos nuestra vida, dice, sobre arena. La arena es algo movedizo, no tiene consistencia. Por eso dice Jesús, vinieron los vientos, las tormentas, las lluvias, y vino la tempestad, movió y se derrumbó la casa, se la llevó a la casa. Es decir, la tormenta se llevó puesta la casa. ¿Por qué? Porque no tenía buenos cimientos, porque los cimientos eran sobre arena, no tenía firmeza. Nosotros afirmamos nuestra vida sobre cualquier cosa, entonces vienen las dificultades, todo agarrado con alfiler o atado con alambre, vienen las primeras tempestades, los primeros vientos, las primeras dificultades de la vida, ¿y qué hace? Arrastra nuestra casa, nos arrastra a nosotros, arrastra nuestra vida. Por eso la invitación en este tiempo de Adviento es escuchar la palabra, practicarla, ser sensato y edificar nuestra vida sobre una roca firme. Y esa roca firme es Jesucristo el Señor. Y recordemos que en la Navidad nace Jesús. Muchas gracias, nos encontramos el próximo jueves si Dios quiere.